Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar La Ley de la Selva, como cada lunes por la noche, aquí en la pantalla de C5N. Vamos a hablar un poco de economía, pero prepárate porque en un rato vas a saber cómo es ser un cartonero en la era Milei y qué duro que se siente. En un ratito Matías va a sentarse acá con nosotros y nos va a hablar de la realidad de un sector que está siendo perseguido, que está siendo estigmatizado y que encima cada vez cobra menos por su laburo. Es terrible la situación. En un ratito la vas a conocer en primera persona. Matías, un cartonero, nos va a venir a contar acá la realidad de miles de personas que se han volcado a las calles para buscarse el sustento y que encima cada vez la pasan peor por la policía. En un rato, acá, en serio, quédate, es un testimonio que vale la pena escuchar. Decía que vamos a hablar de economía primero, porque parece que el dólar planchado, que el festejo, la fiesta en los mercados, es solamente eso. Y en realidad tiene una contrapartida, una contracara muy clara. La situación cambiaria es una situación muy frágil y lo evidenció con un comentario que parecía al pasar el jefe de gabinete en Córdoba la semana pasada. Escúchalo. Tuve la segunda conversación interesante, fue con el gobernador, porque no porque fuera menos interesante, sino porque fue después en el viaje, donde veníamos recorriendo desde Río Cuarto hasta aquí toda una enorme zona productiva del agro. Muchas silobolsas vimos, ¿no? O sea, vimos gente que todavía no liquidó, pero bueno, no importa, es un detalle, digo. Entonces, vi muchos silobolsas, dijo Francos a modo de queja en plena zona núcleo sojera. Y se le vinieron al humo. Fue cuestión de horas nada más para que todas las entidades ruralistas de Córdoba, la mesa de enlace cordobesa, sacara este comunicado. Mirá, presta atención. Habló de los silobolsas y nos hizo volver a esos tiempos y modos que su gobierno dice haber venido a desterrar. Pensamos que con un gobierno que se autodenomina libertario no era necesario justificar cómo usamos nuestra propiedad o qué destino le damos a nuestros bienes de cambio. Creíamos que de eso se trataba el respeto irrestricto, ironizan, ¿no?, de la propiedad privada que este gobierno pregona. Pero vemos que no. Claro, los ruralistas durante varios meses se negaron a liquidar sus granos justamente porque veían que nadie les ofrecía ningún incentivo. Pero en los últimos meses, hay que ser justo y decírselo a Francos, que vio los silobolsas y elevó la queja, en los últimos meses vienen regularizando la liquidación. Nosotros dejamos de seguir la situación semana a semana justamente cuando empezó a pasar esto, que empezó a normalizarse. Pero la verdad pasó de manera bastante acelerada en estos últimos meses. Y no es para menos, porque en dólares es muy conveniente lo que obtiene alguien por una tonelada de soja. Ahora, en pesos no lo es. Y sin embargo, la cosecha, mirá cómo se está liquidando. Lo tenemos en esta placa a continuación. En lo que va de 2024, enero-octubre, 21.000 millones de dólares. Esto el año pasado, es cierto, había una sequía tremenda, era mucho menos. El año anterior y el anterior, que hubo super cosechas, la de 2022 fue especialmente venturosa porque encima tuvo el subidón de los precios de la guerra en Ucrania. Bueno, se había liquidado más a esta altura del año, pero mirá el promedio de 2016-2020. Momento similar en términos de precios, momento similar en términos de producción. Se había liquidado 3.000 millones de dólares menos que los que se liquidaron ahora y que igual hacen que se queje el jefe de gabinete. Claro, los ruralistas dicen, ¿de qué se queja? Y sobre todo porque este ritmo de liquidación se da en un contexto en el que no mejoró el dólar. Mirá la placa siguiente, que ahí se ve clarísimo. No les mejoraron ni el tipo de cambio ni las retenciones. El dólar para el exportador hoy está en niveles más bajos que los que hubo durante los últimos 2 o 3 años. Fíjate,
esa línea es la que marca el ritmo de lo que obtenían, el dólar exportador. Tuvieron picos, esto es guita de hoy, ¿no? Deflactado, restada la inflación y restado también la diferencia del tipo de cambio. Lo que obtenían por una tonelada, por un dólar de tonelada de soja exportada era ese tipo de cambio cuando faltaba un año para que termine todavía el gobierno del Frente de Todos, en los momentos de precio promocional. Pero después, durante la campaña, de vuelta tuvieron ese precio promocional. Después de la devaluación de Caputo, que lo llevó hasta ese nivel récord, todo fue cuesta abajo. Y en esa cuesta abajo decían, no vamos a liquidar, no vamos a liquidar, no vamos a liquidar. ¿Cómo fue que terminaron liquidando? Bueno, por una serie de incentivos que fue desplegando Luis Caputo sabiendo que necesitaba estos dólares. ¿Por qué los necesita? Porque reforzar las reservas del Banco Central es una tarea urgente. Lo exige el Fondo Monetario, pero lo exige, ahora lo vamos a ver, una propia dinámica económica que empieza a crujir en las fronteras. Empieza a crujir cuando la semana pasada tuvieron que establecer un nuevo protocolo para los micros que llevan miles de turistas a Chile a comprar, a tour de compras. Empieza a crujir cuando se ve la cantidad de turistas que se van, que excede por mucho a los que vienen. Y claro, lo que hizo el Ministerio de Economía fue generar incentivos que acá de algún modo resumimos para que esa liquidación se diera. Al principio fueron incentivos que no sirvieron. Acá les bajaron los aranceles, por ejemplo, a la importación de fertilizantes, agroquímicos. Nadie liquidó más por eso. Después aumentaron la brecha. Como había dólar blend, se liquidaba una parte en el paralelo, una parte en el oficial, ese aumento de la brecha hacía que recibieran más. Tampoco se mosquearon. En junio les quita la sobretasa para endeudarse en dólares en la Argentina. Tampoco liquidan más por esto. ¿Cuándo empiezan a hacerlo? Con una medida clave en agosto. En agosto habilitan a los exportadores a endeudarse en dólares, indiscriminadamente. Y así habilitan lo que en la City llaman el carry trade cerealero. ¿Cómo funciona el carry trade cerealero? La guita que entra se liquida en pesos y esa guita luego se usa para comprar dólares. Para comprar dólares en el mercado paralelo financiero. Pero además, al exportar, queda habilitado ese exportador a tomar crédito ilimitadamente, en dólares también, que liquida inmediatamente en pesos, con lo cual entra a las reservas del Banco Central de vuelta, y que luego eventualmente cambia en el paralelo en un rulo que le deja nuevamente una ganancia. Ese carry trade cerealero lo que hace es monetizar o reservizar, digamos, la guita que ya entró a los bancos por el blanqueo. Claro, no todo el mundo puede tomar crédito en dólares. Las reservas que entraron por los dólares del blanqueo no se pueden represtar tan fácilmente. Bueno, a los cerealeros exportadores sí. Y por eso, para los exportadores fue tan provechoso liquidar, y liquidaron tanto en estos últimos 2 meses. Es lógico que lo hayan hecho porque les liberaron el acceso al dólar, al tipo de cambio oficial, y además les liberaron la posibilidad de endeudarse en dólares. Claro, es algo que habilitó, en este caso, la comunicación 8043 del Banco Central, y que luego complementó otra serie de normativas, pero que no produce dólares. Los dólares necesariamente tienen que entrar de alguna fuente genuina, sea endeudamiento, sea inversión externa o sea exportaciones. Y ese es el problema, que lo que se exporta una sola vez. No se generan nuevamente dólares en este circuito que Caputo hábilmente institucionalizó para que las reservas se refuercen de esta manera. ¿Y qué es lo que empieza a notarse? Bueno, empieza a crujir la balanza de pagos. La cuenta corriente de la balanza de pagos, mirá el gráfico, es elocuente. Venimos de cerrar el 5º mes en el cual hubo déficit de cuenta corriente. Todavía no tenemos el dato de octubre, pero junio, julio, agosto y septiembre fueron meses
deficitarios en la cuenta corriente. Acá tenés, bueno, junio prácticamente neutro, ¿no? La línea azul es la que marca déficit o superávit según esté arriba o abajo de la línea. Pero fíjate los colores, presta atención a los colores. Los bienes, que son lo celestito, lo que está arriba, genera la liquidación de divisas reales, concretas, de exportación. Los servicios y los intereses detraen dólares de esa generación genuina. No exporta servicios la Argentina, importa, o sea, gasta más de lo que recibe. Y eso no era un problema mientras la liquidación de bienes superaba el monto de lo que insumían servicios e intereses. Pero fíjate lo que está pasando ahora, cómo se engrosó la cuenta de intereses y cómo se engrosó la cuenta de servicios, que es la que incluye el turismo. Esta cuenta corriente toma en cuenta el devengado, no toma en cuenta el flujo financiero. No es que si se gastan dólares, los que ya tienen dólares acá, figura acá. Lo que figura en la cuenta corriente son los que gastan dólares contra pesos. O sea, los que gastan con la tarjeta de crédito, los pasajes pagados con tarjeta de crédito, los gastos en moneda extranjera. Todo eso que va a crecer, se supone, ahora en el verano, en el cual el 1 a 1 sin dólares de Caputo empieza a ser atractivas las playas extranjeras. Fíjate vos la balanza turística, el detalle de la balanza turística dentro de la cuenta corriente. Esto del Banco Central, pero por cortesía de Sistémica, una consultora que nos lo graficó en el largo plazo y en el zoom del último año. Habitualmente cuesta unos 500 millones de dólares al año la costumbre de viajar afuera, de los argentinos que pueden hacerlo, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia entre lo que se gasta afuera y lo que los turistas extranjeros gastan acá. Ahora, fíjate en la siguiente placa, el zoom en el último año. A principios de este 2024 se había achicado a un mínimo ese gasto. ¿Por qué? Bueno, porque era carísimo. Era un dólar que se había ido a las nubes, a cualquier lado. Con el correr de los meses, a medida que se fue abaratando viajar, empezó primero a superar los 200 millones de dólares, luego a superar los 300, luego a superar los 400 y luego a superar los 500. Este último mes de septiembre ya costó casi 600 millones de dólares esa cuenta. Insisto, sin tomar los que gastan con tarjeta y pagan con dólares ya propios en sus cuentas. Eso que es lo más conveniente hacer, no es lo que hacen todos. Y ahora la preocupación del gobierno es, si a fin de año se termina el impuesto país y el dólar tarjeta deja de valer 1.600 para valer 1.200, ¿qué va a pasar? Claro, el problema es que no es solo el turismo, son también los intereses. En el siguiente cuadro lo que vas a ver son los intereses acumulados, el gasto acumulado en los últimos 12 meses en cada uno. No, este no es, este es el del tipo de cambio. Déjame este. Este muestra cuánto se abarató Brasil, para que ustedes se den una idea. En el largo plazo, fíjate, la línea naranja es los 90. Nunca había estado tan barato como en aquellos 96, 97, 98 en los que se puso de moda Florianópolis. Mirá, todo este tiempo estuvo mucho más caro. Más arriba es más caro Brasil, más abajo es más barato Brasil. Es el tipo de cambio real bilateral. Acá empieza a abaratarse, empieza a abaratarse, empieza a abaratarse. Con Macri llega a estar igual de barato que ahora, un poquito más caro, y después vuelve a encarecerse. Pero mirá cómo está ahora. Está a niveles más bajos que los de finales de la década del 90. Claro, estas playas, las playas de Brasil, las playas que los argentinos añoramos por su calidez, son las playas que ahora vuelven a estar regaladas y vuelven a amenazar con un efecto caipirinha a este esquema tan precario que armó Caputo, haciendo que los exportadores liquiden con la generación del carry trade cerealero y demás. Pero te decía, no es solo el turismo. En los intereses uno lo que ve es una escalera feroz, una escalera voraz. Esto es el acumulado en los anteriores 12 meses a cada uno de estos meses. Y
Ahora, en los últimos 10 meses, en los últimos 12 meses se acumulan 10.000 millones de dólares. Esto, insisto, también surge del balance cambiario del Banco Central. Vos me dirás, buenísimo, estamos pagando intereses a lo pavo, eso quiere decir que baja la deuda. Malas noticias. Estamos pagando intereses a lo pavo, pero no baja la deuda. En un cuadrito, fuente de Secretaría de Finanzas, lo que vas a ver ahora a continuación es lo que aumentó la deuda bruta en pesos desde que asumió Javier Milei. Ahí tenés la comparación diciembre de 2023 versus septiembre de 2024. Son casi 90.000 millones de dólares más de deuda bruta en los enjuagues de pasarle parte de la deuda al Banco Central. Esto es la administración nacional. Incluye organismos descentralizados, incluye el Poder Ejecutivo en todas sus formas, en todas sus personalidades múltiples. Bueno, en la emisión de deuda, hay que decir, también del gobierno anterior, los bonos duales de Sergio Massa, que fueron un regalazo para la banca, se empezó a gestar lo que después terminó de concretar Caputo. Este incremento descomunal de la deuda en moneda nacional. Lo que baja la deuda en moneda extranjera es porque aumenta la moneda nacional con seguro de cambio, ¿no? O sea, la deuda que se dolariza igual, los créditos recibidos, y ahí abajo está el gran incremento en las nuevas letras de las que Caputo vende todo el tiempo y que usan los inversores extranjeros para venir a hacer su bicicleta, en este caso el carry trade más tradicional. Bueno, como te decía, lo de Caputo y Bausili es un intento de tomar revancha, Bausili, el presidente del Banco Central, de tomar revancha de su gestión anterior, cuando uno era ministro de Finanzas y el otro era secretario de Financiamiento. Ahora, lo concreto es que Caputo sabe que en algún momento la tortilla se vuelve, en algún momento se revierte el flujo de capitales y en algún momento también se revierte el flujo político. Y esto es lo que más preocupado tiene el equipo económico. Habrán visto seguramente que presentó su declaración jurada el ministro de Economía, con muchos meses de demora, la semana pasada. Hizo una adenda, en realidad, a la declaración jurada que ya había precariamente presentado a principios de la gestión. En otra época, ustedes eran chicos, como se dice en las redes, pero en otra época, que el ministro de Economía declarara activos en el extranjero era un escándalo, ¿no? Ahora es lo más normal del mundo. El ministro de Economía tiene parte de su patrimonio en el exterior, tiene parte de su patrimonio en campos, en inmuebles, declaró 6 vehículos de alta gama, en fin, es un hombre de muchísimo dinero, viene de ser banquero en Wall Street, se ha cruzado incluso con colegas que mostraban su declaración jurada, sorprendidos por esto de que tenga parte de su patrimonio en el exterior, y la verdad, de modo bastante desagradable, les dijo: yo no hago nada con la mía porque después tipejos como ustedes me dicen que aprovecho información privilegiada y demás. Eso mostró hasta qué punto lo preocupan las causas judiciales todavía pendientes. Y hay una que la semana pasada, nosotros lo anticipamos hace 20 días, la semana pasada se reactivó en la Cámara de Casación. Esta sentencia que ustedes ven acá, de un tribunal de la casación, integrado justamente por los jueces Ledesma, Slokar y Jacobucci, le revocó la falta de mérito a Santiago Bausili en una causa paradigmática donde lo investigó el fiscal ya fallecido Federico Delgado por negociaciones incompatibles con la función pública, por haber contratado al banco de Wall Street, en el cual laburaba hasta hacía 5 minutos, como colocador del festival de bonos que colocaron en la gestión anterior de Caputo, en aquella que compartió bajo las órdenes de Mauricio Macri. Claro, esta sentencia lo que hace es reactivar una causa que 5 días antes de que asumiera como presidente del Banco Central le desactivó la justicia en un gesto amable hacia Javier Milei. Claro, vos decís que le diste en falta de mérito a un tipo 5 días antes de que asuma como presidente del Banco Central,
también habría sido un escándalo en tiempos normales. Igual que el ministro de Economía tenga su patrimonio en el exterior. Bueno, no fue un escándalo, no pasó nada. Lo que pasa es que la causa siguió ahí. Y ya por esta causa lo procesaron 2 veces al presidente del Banco Central. Bueno, este tribunal, con 2 votos contra 1, el voto a favor de Bausili fue del papá del jefe de la Unidad de Información Financiera de Milei, cosas de la familia judicial, pero los otros dos jueces dijeron no corresponde que le hayan dictado la falta de mérito. Eso no quiere decir que lo hayan procesado de vuelta, en todo caso tendrán que fallar sobre esta cuestión en el tribunal original, vericuetos de la justicia, pero Bausili y Caputo, ambos, recordaron que nada es para siempre y que este tipo de problemas se pueden agigantar cuando uno está lejos de las mieles del poder que en general lo blindan frente a estas cosas. Lo de Caputo y la declaración jurada ni me detengo más porque es francamente... Mirá, aumentó su patrimonio un 2000%. Le ganó a la inflación por goleada, porque la inflación del año pasado fue 211%. Le ganó al dólar también, claro. Pero bueno, no nos vamos a meter porque nos va a decir tipejos. La cuestión de esta causa, en cambio, sí merece un parrafito más, porque como te decía, la investigó Federico Delgado, ya no está aquí para insistir con esa investigación, pero es algo que le valió 2 veces el procesamiento por parte del juez Casanelo. El juez Casanelo, que sí vive y sigue siendo titular de un juzgado federal en Comodoro Pi, lo tratan de enlodar diciéndole que es kirchnerista, pero este año falló a favor del gobierno en la causa sobre las organizaciones sociales, por ejemplo, el manejo del dinero del plan Potenciar Trabajo. Y ahí, cuando fue eso, lo festejaron mucho en el gobierno. Bueno, es algo que evidentemente ahora también puede servir como lección al propio oficialismo. Hay lecciones de todas maneras para todo el mundo, porque la semana pasada también ganó Donald Trump en Estados Unidos. Era inesperado que fuera por tal diferencia, ganó en prácticamente todos los condados de Estados Unidos, ganó en bastiones demócratas históricos y la diferencia hizo inapelable su victoria frente a un partido demócrata que estaba agitando la posibilidad de que él no reconociera la derrota. Ahora, de la victoria de Trump hay lecciones también para el peronismo, porque cuando terminan de contarse los votos, estalla obviamente el malestar con Kamala Harris en el Partido Demócrata, y una de las voces que se alzó fue la de Bernie Sanders, que dijo, ojo, porque a nosotros, a los demócratas, nos abandonaron los trabajadores. Y los trabajadores nos abandonaron porque nosotros los abandonamos a ellos. ¿Qué pasó con los trabajadores que votaron por Javier Milei? ¿Qué pasó con el peronismo que decía representarlos, que los representó históricamente? Bueno, lo que pasó fue que los abandonaron a esos trabajadores. Fíjate, del ajuste de Milei, ¿quién pagó qué parte? Lo ves en esta próxima placa que tomé de Fiel, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, que es una de las más ortodoxas consultoras que justamente está muy preocupada por el tema del superávit fiscal. El grueso del ajuste de Milei fue sobre las jubilaciones y pensiones, 30%. Lo segundo que más se ajustó fueron las transferencias a provincias. Lo tercero, la obra pública, la inversión. Y después tenés rubros menores. Ahora, claro, también hubo algunas cosas en las cuales el gobierno gastó más. Gastó más, por ejemplo, en no cobrar ganancias durante un par de meses hasta que pudo volver a cobrarlo. Gastó más en no cobrar IVA, porque el IVA se resintió en la recaudación. Esto, lo que está en negativo, es lo que atentó contra el superávit fiscal. El superávit fiscal se construyó allá. Pero se empezó a ajustar a los jubilados recién con Milei. Bueno, la respuesta es que no. Lo confirma el propio INDEC también. En este gráfico que van a ver a continuación se ve la proporción de jubilados pobres.
la proporción de jubilados pobres en comparación con la población pobre, ¿no? Es un procesamiento que hizo Exquanti, un centro de estudios que ahora está trabajando con la UBA. Fíjate, la pobreza general, que se va al 55% en el primer trimestre de Milei, que después vuelve al 51%, también pega un salto en la línea amarilla, que es la de los jubilados. Pero los jubilados ya se habían empobrecido, fíjate vos, en un 24% frente a, bueno, un 11, 12% de jubilados pobres que había cuando empezó el gobierno del Frente de Todos. Es mucho, es una buena porción de los jubilados que cayó bajo la línea de pobreza. Es mucho menos que los 700.000 jubilados pobres que dejó esta gestión, ¿no? Estos 10 primeros meses. Ese salto no lo iguala a nadie. Pero parte del abandono que sienten quienes se inclinaron por Milei el año pasado es el mismo abandono que sintieron los demócratas en Estados Unidos. Una economía que crece, que creció al 3%, al 2,1% el año pasado, que tiene los niveles de desempleo más bajos de la historia, pero que es más desigual que nunca en los últimos 20 años. Bueno, la realidad de los jubilados es pasmosa, ustedes ya lo saben, lo venimos tratando semana a semana, pero hay una encuesta que nosotros seguimos muy en detalle, que hace la consultora Sentimientos Públicos, que la hace muy representativamente en todo el país, gracias a las redes sociales, usa tecnología para inquirir a los que pregunta, y le preguntó a la gente, en este momento de desencanto de muchos dañados por el ajuste, ¿qué probabilidades hay de que voten al peronismo en las próximas elecciones? ¿Qué probabilidades hay de que optes por un candidato peronista en el siguiente turno? Respondió un 51,5% que hay chances, intermedias o altas, de que lo hagan. Un 34% declaró que son altas, un 17,5% que son intermedias y solamente un 48,5%, menos de la mitad. Es mucho, pero es menos de la mitad el que dijo que no había chances de que voten al peronismo el año que viene. Esto ya implica un deterioro para el gobierno que ganó en el balotaje con más del 50% de los votos. Ahora, ¿dónde está el paralelismo con los demócratas? En el corte etario y en el corte social. Fíjate, el voto posible al peronismo, o sea, lo que acá en gráfico figura como alto o intermedio, es el 37% solamente, lo que acá es el 51,5% en la población general, es solo el 37% en los menores de 29 años. Que muestran, en cambio, un rechazo al peronismo del 63%. Preguntados por rango de ingresos, para ver si hay un efecto Kamala o no, la aceptación del peronismo es mayor que este promedio del 51,5% entre los sectores de mayor poder adquisitivo. Entre los de mayor poder adquisitivo hay un 55% de probabilidades de que opten por un candidato peronista. En donde es menor, bastante menor, es en la clase media, donde está bien por abajo todavía del 50%. Curiosamente, en los sectores bajos se da la misma posibilidad de adhesión al peronismo que en los sectores altos, 55%, con la diferencia de que lo que reparten en el sector más alto y en el bajo es distinto, es como más afianzado, es más seguro que los sectores bajos vayan a votar al peronismo que en los sectores más altos. Claro, es una cuestión de quién ha sido agredido por un ajuste fiscal que, como vimos, recayó casi todo en jubilados, en provincias y en obra pública. Un ajuste, en este último caso, en la obra pública, que Javier Milei dice que la gente debería celebrar. Escucha cómo. Por eso nosotros nos alegramos cuando a las empresas les va bien. Por eso prefiero venir acá a felicitarlos y no inaugurar una obra pública costosa e ineficiente que nadie quiere. Dicho sea de paso, no puedo inaugurar obras públicas porque además la corté de cuajo, ¿no?
Pero, digo, ¿se acuerdan cuando los políticos de la casta se juntaban para inaugurar canillas u hospitales que ya habían inaugurado 3 veces? Bueno, nosotros necesitamos, también es sinceridad. Digo, no, o sea, como la cortamos, digamos, no vamos a inaugurar nada tampoco. Claro, para Milei todas las obras públicas eran hospitales que no iban a funcionar nunca o rutas que no terminaban. Pero lo que hemos verificado que realmente ocurrió con la obra pública es una verdadera motosierra indiscriminada. Esto es información exclusiva de la Ley de la Selva. Hicimos un pedido de acceso a la información que antes de que los restringieran dio sus frutos. Nos dieron el detalle de las 300 obras en marcha en distintas rutas nacionales. Y adivina qué, en los últimos 10 meses, el gobierno no inició ninguna obra pública en esas 300 que estaban en marcha. Las que estaban en marcha se frenaron. Las que debían iniciarse según el plan previsto no se iniciaron. Y las que estaban avanzadas, a punto de terminarse incluso, también se frenaron. Esto fue un trabajo que realmente insumió muchas horas. Aquí tienen parte de la planilla que hemos relevado con nuestro equipo de investigación. Les quiero mostrar esto porque es un montón. Mirá, hubo que montar planillas a la antigua con los pagos de cada emisión, con los pagos de cada partida, con las licitaciones. La despliego en el piso porque la verdad que ahí tienen la cantidad de columnas que tiene lo que nos dio el gobierno como información. Ahí lo tenés. Hojas y hojas de estos rollos son los que relevamos para ver qué había pasado en estas 300 obras. Nos encontramos con que había 34 en marcha que se frenaron completamente. Nos encontramos con que en las que había que hacer mantenimiento o señalización no se hizo. Nos encontramos con que no se llevaron adelante tareas de reparación para evitar, por ejemplo, lo que se llama efecto piel de cocodrilo, que es que se seque, que se reseque el pavimento y se empiecen a bachear las rutas. Bueno, en esta planilla enorme de obras todas iniciadas entre 2017 y el año pasado, repito, no hay ninguna que se haya iniciado este año. Y un ejemplo, ahora van a ver un par, pero un ejemplo es esta, la de la recuperación y mantenimiento de la Ruta Nacional 11 en Formosa, que acá tienen una idea de cómo está en este momento, que está paralizada y que en breve va a tener la categoría de neutralizada. Ahora, esta obra está lista en un 80%. Ahora se va a empezar a romper de a poco y lo más probable es que haya que gastar la guita de ese 80% de vuelta. Es un ajuste miope, como el de no gastar en un gasoducto para luego tener que importar el gas. Y como digo, va generando deterioro en las obras ya puestas en marcha. Hicimos un semaforito que muestra las obras emblemáticas. Elegimos 6 nada más, para que ustedes vean las condiciones en las cuales está el trabajo en lugares donde ya avanzó bastante. La primera, la de la Ruta 9 en Córdoba, ponele que uno diga 4%, listo, queda ahí. El último pago fue en marzo, queda ahí, se pierde, listo, no pasa nada. La segunda es la de Jujuy, que creo que tenemos imagen, que está un 30% avanzada, que se pagó hasta enero, que está en ejecución y que se dejó ahí. Acá está. Acá tenés parte del terraplén generado para intentar seguir. Y ahí está el guardarrail, que se va derritiendo con el calor de la puna y que, bueno, va a haber que pagar de vuelta. En el cuadro también se ven, no hay verde en este semáforo, porque no hay una obra que esté andando. Están las que están poco avanzadas, las que están más o menos avanzadas y las que están más avanzadas, pero en todos los casos están paralizadas. Solamente algunas tuvieron algunos pagos a mitad de año, acá los ves,
pero eso no quiere decir que se haya avanzado con los trabajos. Lo cual, bueno, podríamos poner una de Santiago del Estero, de la ruta... Esta es la ruta provincial 194 en Yuchán. También estaban hechos estos trabajos, estaba hecho el terraplén para impedir inundaciones, quedó ahí. Todo se va deteriorando, horadando, arruinando. Y la mejora en la infraestructura vial no es solamente algo que le mejore la vida a la gente que viva alrededor de estos empalmes, a los que vivan cerca de los rulos, de las rotondas que se hagan. Es algo que es indispensable para que la gente no se muera al transitar las rutas. Y esto, repito, es un problema serio para la vida de las personas y no solamente para una cuestión fiscal. Fíjate, la ruta 3 en el sur, en la Patagonia, estuvo cortada este invierno entre Trelew y Comodoro en varias ocasiones, de lo más crudo del invierno, porque una de las cosas a las que le pasaron la motosierra vial fue el operativo invierno. El operativo invierno es el que despeja de nieve las rutas para que puedan ser transitables. Ahí, por supuesto, el riesgo de muerte es total cuando no se hace. Por eso la cierran directamente. Bueno, esta temporada no había ni sal, ni personal, ni camiones, nada para mantener transitables las rutas. Ese daño, el que le está haciendo este ajuste a la sociedad, es un daño que para Milei no existe. Él dice orgulloso que terminó con la obra pública, pero el daño previo es el que explica esta motosierra y el que para mí debería tomarse en cuenta a la hora de hacer evaluaciones políticas de cara al 2025. Matías Capoblanco es referente nacional de la Federación Argentina de Cartoneros, preside la cooperativa Construyendo desde Abajo en La Matanza. Gracias por venir, Matías. Hola, buenas noches, ¿cómo va a todos? La verdad que sé por compañeros tuyos lo duro que está cartonear, lo duro que está el reciclado. ¿Qué onda? Sí, la crisis está afectando mucho a los sectores más pobres, los más humildes, y justamente con el reciclado nosotros dijimos a principio de año, la basura no va a dejar de existir, vamos a poder sobrevivir, y veníamos en una alza bastante bien con el aumento del cartón, con algunas políticas que fueron quedando del gobierno anterior, como pudimos armar con maquinaria, con logísticas, algunos galpones, la venta colectiva que pudimos conformar, que eso hace que eliminemos al intermediario, al galponero, al depósito. ¿Eso es de tu cooperativa? Sí, la federación. Claro. Estamos en 23 provincias y pudimos conformar la venta colectiva, que es eso, que hace que cualquier cartonero pueda vender a precio de la industria directamente, eliminando esos intermediarios que te sacan un poco del valor del cartón. ¿Y en estos últimos meses qué pasó? Y en este último tiempo, más llegando a marzo, al primer trimestre, lo que pasó es la importación, y eso hizo que las industrias se sobreestoquen con el material, con la celulosa, las bobinas de cartón, y eso hizo que empiecen a no retirarte el cartón de las cooperativas, de los galpones. Y después eso también lo que te hizo es que vos los mal vendás al material porque se te amontó un montón de material en las cooperativas y era bajar la persiana porque no tenés más material para entrar, o lo mal vendías, que en un tiempo estuvo arriba de 2.50, 2.70, 2.90 hayamos vendido el kilo, y hoy en día lo tenemos en 140, 150 pesos con el mejor de los casos. Y que después también existe una realidad que juegan con eso las industrias, las empresas, a ponerte el techo del precio. Entonces hoy en día te conviene venderlo a 150 que se te siga decayendo, y que después está un poco la viveza también que viene pasando en el último tiempo, que el que te lo comercializa te hacen un descuento de humedad, porque muchos de los cartoneros, una de las vivezas que tenemos es mojar el cartón para que pese un poquito más. Entonces la industria tiene un descuento de humedad, pero lo que pasa es que nosotros estamos vendiendo un material de buena calidad, entendiendo que ya el precio está bajo, entonces le vendemos de una buena calidad. Pero igualmente sigue existiendo ese descuento, no sé, vos entregas un camión de 20.000 kilos y tenés un descuento de entre 1.500 y 2.000 kilos. Me imagino que además debe haber más competencia, ¿no? Porque hay gente que se está cayendo.
Sí, eso viene pasando bastante también y una caída del consumo también, porque entendemos que antes donde el chino de un supermercadito o algo sacaba 40 cajas, hoy en día está sacando 20. ¿Eso lo notás, posta? Eso se nota y también lo que viene pasando es las vivezas de esos comerciantes que antes te lo entregaban en la mano el cartón y hoy en día lo están vendiendo, también, lo comercializan ellos. ¿En serio? Entonces tenés la caída de la venta porque la gente prima otras cosas de consumir, el galponero te sigue cobrando muy más barato el precio y se vende el material en otras cadenas. Entonces eso afecta. Y después también la caída del laburo formal de la gente que está quedando desempleada, que también se tiene que salir a reinventar y va y agarra un carrito. Entonces tenés menos material en la calle, los mercaditos que se ponen a comercializar. Y no solamente los mercaditos, las grandes empresas también están buscando sistemas privados para hacerse cargo de los residuos de ellos. Entonces eso que antes podías recibirlo, mandar un camión, una camioneta, un compañero, una motito, lo que sea. Hoy en día los sistemas privados de las grandes cadenas de supermercados lo están volcando, trayendo en fardadora y vendiendo ellos su material. Entonces... Es una tenaza. Sí, y después, bueno, la gente que se está empobreciendo por no tener laburo, que salís y que eso se torna muy violento, que te estés matando por una botella de plástico, una botella de vidrio, un pedazo de chatarra o una caja de cartón. Ah, ¿hay situaciones ya de violencia en ese sentido? Y vos imaginate que ahora estamos laburando el doble al principio del año y cobrando la mitad de eso. Así que estás laburando más y cobras menos. Claro. Y entonces se pone muy jodida la calle porque los compañeros tienen que estar, tienen que comer, tienen que vivir. Y eso se vuelve muy violento en la calle. Todo el sistema está violento igualmente, no es solamente los cartoneros, pero está eso. Ahora cesó un poco la persecución, depende de los lugares, pero... Eso te iba a preguntar, por la policía también. Claro. Porque la policía acá en la ciudad, bueno, uno lo escucha al jefe de gobierno y habla de limpiar las calles directamente y se refiere a gente. Claro, sí, hay cada vez más gente en situación de calle que duermen adentro de su carro, al costado del carro, tener gente que empezó a hacer esto y después tenés todo, no sé, el vendedor ambulante, un montón. Hay una persecución muy grande hacia la economía popular y la estamos entendiendo y la vemos y que no entendemos el motivo del por qué se tornaron tan violentos. Y si no es violento, es el violento entre nosotros porque es una guerra de pobre contra pobre, a ver quién se puede salvar hoy en día y casi todos estamos muy lejos de la salvación o de la unidad colectiva que venimos llevando hace un tiempo, que en este momento cada vez desaparece más. Antes teníamos la posibilidad de gestionar algo, nosotros lo que pensábamos en el último tiempo es la congestión del reciclado, donde están las cooperativas y los municipios, el Estado, la provincia, podía inyectar con recursos, con alguna maquinaria para agregar valor agregado a la venta, alguna logística, entonces que eran los cartoneros que quedaban más lejados de la ciudad, poder armar una ruta, un circuito donde puedan juntar material, eso está desapareciendo. Y que hoy en día, con esto de que las organizaciones, que las cooperativas son todas corruptas, también cuesta un montón que esa gente que hoy está sola tenga una salida colectiva pensando que nosotros estamos tan mal marcados, que somos chorros, que somos violentos, que somos corruptos. Entonces, eso hoy en día se nota mucho y entonces tenés mucha clase de laburo informal. Tenés lo de la cooperativa, que tienen algún piso de dignidad, con algunos tienen recibo de sueldo, tarjeta de crédito, obra social, que también está todo en peligro eso, y un piso de un poquito de material al vender en blanco, un piso más arriba del material. Claro, pero el monotributo social, por ejemplo, se cayó. Se cayó y ahora tienen que estar armando los compañeros. Claro. Entonces vos que vas a elegir comer, juntaba más cartón, la salud, y si no te enfermás, y aparte que es un picadero de carne eso. Mati, ¿cuándo empezaste a arrastrar el cartón vos? El carro va a buscar cartón. Yo empecé allá por el 2001, 2002 casi, era un pibe. La idea era también una crisis similar a esta, y mis viejos se había quedado sin laburo, empezó a remisiar, y mi vieja laburaba por hora limpiando casa. Entonces un poco la idea era ayudar un toque en mi casa. ¿Qué edad tenías? 12. Ah, sí, tenés. Entonces con un grupo de amigos nos metíamos, nosotros donde empezamos a juntar un basural, una quema, donde volcaban las empresas metalúrgicas. Entonces no éramos cartoneros en ese tiempo empezó el boom del cartón, pero éramos más chatarreros, nosotros decíamos. Claro. Y bueno, después eso se cerró esa quema, ya no había tanto fierro porque no había volcado, entonces ahí empezamos con el grupo
hacer el puerta a puerta que le decimos hoy en día y a vender el material, que era más otra cosa. Es lo que luchamos hoy en día, que no somos botelleros, no somos cartoneros, somos recicladores. Entonces, todo material reciclable lo podés vender y puede tener valor. Y más allá de lo que me contabas de los comercios, en la basura de la gente, ¿vos notaste también un cambio este año? ¿En lo que tira la gente? Sí, hay menos material, porque yo para mí es claramente lo del consumo. Sí. Después algo que se fue instalando, que es el producto la botellita de amor, también, que la gente pensando que haciendo eso está salvando el planeta, pero no, está metiendo material que puede ser comercializable y en este día no sirve. Y después no, la gente no estaba sacando basura. Y después tenés eso, que antes, yo me acuerdo, no sé, por el 2015, 2014, vos hacías una avenida, ibas por una mano, llegabas a la punta y volvías por la otra, tranquilo. Hoy ves un canasto y tenés que tirarte de cabeza, porque no sabes si va a pasar y si va a existir el canasto, la bolsa de basura, o vas a tener 5 cartoneros ahí. Más allá de todos los avances que tuvieron en estos años, también como organización y en la economía popular para mejorar las condiciones de un trabajo que en otros lados hace el Estado de manera más formal, ¿no? Con plantas y demás. ¿Te habría gustado hacer otra cosa? No sé, no lo pienso. Hoy pienso que el camino es la salida colectiva y que no hemos dado en este tiempo la dignificación de ese laburo. Yo no sé si cuando hablan de los planes sociales o de las organizaciones, en realidad no estamos pidiendo laburo nosotros, estamos pidiendo derecho para esos trabajos. Y esas cosas las fuimos consiguiendo, pudimos generar un piso de dignidad, que lo vuelvo a repetir, con la logística y todo eso, y que hoy en día no está. Con estas políticas de este gobierno nacional hoy en día, acortó mucho eso. Ni hablar del monotributo, sino la caída de los potencial trabajo. Sí, lo de la importación. Y que también todo esto, la importación, la caída del consumo. Entonces, bueno, hoy en día, con todo lo que se puso en los años anteriores, fortaleciendo el sistema con inclusión social en algunos lados todavía falta que entre eso, hoy no te dan las manos. Las cooperativas donde eran 100 compañeros operarios clasificando el material reciclable, hoy en día tenés 20 y no la podés sostener. ¿A ese nivel se cayó? Se cayó porque no la podés sostener. La gente hoy en día, los cartoneros, los que tuvieron la capacidad o la oportunidad de organizarse, hoy en día tienen otra opción. No sé, si te llaman para cortar pasto, vas, para sacar las ramas, para hacer una changuita de pintura, lo tenés que hacer. Y la cooperativa hoy en día está dejando siendo la segunda opción. Pero perdón, eso también se cayó. Sí, se va cayendo, pero ¿no? La clase media no gasta. Vos tenés, el trabajo del cartonero es el día a día. Entonces, nosotros hicimos todo un proceso con los compañeros de bancalizar lo que entra en la red de comercialización colectiva, que puedan vender en blanco, todo eso. Pero eso medio que saca la lógica anterior, que era: yo voy, vendo mi cartón, cobro y me lo malgasto o lo pongo donde yo quiero. Hoy en día no, vos cobras quincenalmente, mensual con esto. Entonces nosotros entendemos que ese vuelco que dimos es un organizador de la vida en el trabajo de los compañeros. Bueno, eso cuesta. Entonces hoy prima más una changa, hacer cualquier cosa, que sabés que tenés la moneda en el día y lo haces. Y después algo que está pasando también en los territorios, en los lugares más pobres, que la narcoestructura está avanzando. Entonces tenés el galponero que no te paga ni con plata, sino te paga con falopa. Esa sí que es competencia. Está pasando eso. Y no pasa solamente con el reciclado, pasa con todo. No sé, el comedor donde dejaron de dar alimento, seguramente el tranza del barrio te organiza, comprate una bolsa de chupetín y caramelo para los chicos y entonces vos tenés medianamente armado para seguir dándole una alegría a esos chicos. Eso pasa. Y no solamente con el cartón, sino pasa con la barriada, que se está sintiendo cada vez un vacío del Estado, y entonces alguien tiene que llenar eso. Las organizaciones vienen un poco a los codazos cumpliendo ese lugar, pero es escaso eso también. Cada vez es muy difícil. Matías, gracias por el testimonio. Bueno, es muy valioso. Gracias por venir. Quédense ustedes porque hasta las 0:30 estamos y ya viene Gaby Vulcano con lo que ocurre dentro del peronismo. Cristina va a ser candidata nuevamente. Entérate en un ratito. Gabriela Vulcano nos trae los avatares de una interna picante. Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal, Ale? Cuando varios todavía se preguntan si Cristina Kirchner vuelve al poder, están quienes dentro del kirchnerismo te dicen: Cristina nunca se fue.
En todo caso, la discusión es qué rol va a tener Cristina Kirchner de ahora en adelante, no solamente como presidenta del PJ, sino también como posible candidata del peronismo. Bueno, la primera tarea que tiene Cristina es conducir a ese peronismo. Acordate que consiguió que finalmente no se hicieran las internas porque Ricardo Quintela no pudo candidatearse, no pudo participar de esta interna que se iba a hacer el 17 de noviembre y finalmente Cristina Kirchner fue proclamada como presidenta del partido. Todavía falta ver cuándo va a asumir oficialmente en este cargo. Pero no quedó todo bien ahí, ¿no? No quedó todo bien. Lo que te dicen del lado de Quintela es, bueno, vamos a armar nuestra propia corriente dentro del peronismo para representar a ese peronismo que no es kirchnerista, a ese peronismo federal, a ese peronismo que Cristina Kirchner de alguna manera acusó con el dedo, diciéndoles, ojo porque no están cumpliendo con lo que son los presupuestos principales de nuestro partido. Que lo que un poco viene a plantear Cristina Kirchner, o por lo menos es lo que dice, es hay que ordenar el partido. Bueno, algunos dicen hay muchas maneras de ordenarlo y del lado de Quintela lo que plantean muchas veces es no puede ser dejando afuera a muchos que son parte del partido, más allá de que le guste o no a Cristina Kirchner. Obviamente está pensando en Osvaldo Jaldo, está pensando en Raúl Jalí. No, bueno, eso ya se le fueron. Bueno, lo que dicen muchos en el peronismo no kirchnerista es hay que traerlos, hay que tenerlos de nuevo acá adentro, porque la situación en la que se encuentran ahora, este acercamiento al gobierno de Javier Milei, es algo circunstancial. Ahora, en todo caso, en cada provincia habrá una estrategia distinta, porque las que vienen son elecciones legislativas. En la provincia de Buenos Aires, que es donde el peronismo todavía tiene más adhesiones, más apoyos, ¿va a ser candidata ella o no? Bueno, ¿qué es lo que dicen? Primero, Cristina tiene la tarea de ver cómo resuelve y cómo encabeza este partido donde está muy atomizado, donde hay distintas posturas. De hecho, lo hemos visto incluso en la discusión pública que terminó teniendo con Axel Kicillof, sí. A partir de que Kicillof no se pronunció públicamente a favor de la candidatura de Cristina Kirchner. Obviamente, Cristina Kirchner sigue teniendo un peso muy grande en la provincia de Buenos Aires. Bueno, se está mostrando mucho últimamente. Se está mostrando mucho. Ese es el otro tema. Algunos dicen, ¿para qué se está mostrando? Por eso te pregunto lo de la candidatura. Bueno, ¿para qué se está mostrando en la provincia de Buenos Aires? La vimos en Avellaneda, la vimos en Villa Fiorito en estos últimos días. ¿No es para ser candidata? Bueno, ahí dicen, en principio eso era para su candidatura a la presidencia del PJ. Eso ya está resuelto. Claro. Y ahí es donde aparece el fantasma de Cristina Kirchner, candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires. Algunos lo que te plantean dentro del kirchnerismo es, falta mucho para eso, pero es una posibilidad, sobre todo dependiendo de qué es lo que haga el oficialismo. Si el oficialismo se consigue llegar a un acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires, acordate que con el PRO por ahora no quieren saber nada en la ciudad de Buenos Aires, en el resto de los distritos desde la Libertad Avanza dicen, momento, nosotros queremos ir con candidatos propios, pero en la provincia de Buenos Aires aparece el temor de que el voto de la derecha, de la centro derecha, se fragmente si el PRO y la Libertad Avanza van separados, y entonces dicen, hay que ir con un candidato o una candidata fuerte. De eso también va a depender qué es lo que haga Cristina Kirchner o no. Perdón, hay otro actor que es la justicia, Gaby. Bueno, ese es el otro punto clave, Ale, porque este miércoles la Cámara de Casación Penal va a emitir un fallo donde se espera, y eso es lo que te dicen dentro del propio peronismo, que se ratifique el fallo en la causa vialidad, la pena que le dieron de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para que no pueda ocupar cargos públicos. Aún así, si
si ratifican este fallo desde la Cámara de Casación Penal, está la posibilidad de, bueno, apelar en la Corte Suprema de Justicia, claro, algo que es muy probable que se termine haciendo, que los abogados de Cristina Kirchner decidan y acudir a la Corte Suprema de Justicia. Pero hay un temita más, Ale. ¿Cuál? Porque eso puede llevar su tiempo. En el gobierno están jugando, o por lo menos tienen en la mano, otra carta, que es vía el Congreso, que es algo que está pidiendo el propio Mauricio Macri a Milei, diciéndole, che, ¿por qué no vamos y discutimos en el recinto un proyecto que ya tenemos dictaminado, que es el de ficha limpia? ¿Qué implicaría que se apruebe este proyecto de ficha limpia? Que es lo que dice básicamente es que no pueden ser candidatos a aquellas personas que tienen una pena por corrupción en segunda instancia, y en ese caso Cristina Kirchner, si se aprueba una ley de estas características, no se podría presentar como candidata el año que viene. Claro, ya no dependería de esa apelación o no, porque ya tiene las dos instancias. Claro, entonces, por un lado tenemos lo que pueda llegar a pasar en la Corte Suprema de Justicia, que es lo que se resuelva ahí en caso de que esta discusión judicial termine ahí, pero también está la limitación que se le pueda dar a la candidatura de Cristina Kirchner desde el Congreso. Y vos que vas muy seguido al Congreso, ¿qué pensás? Bueno, los votos están, Ale, para avanzar en eso. La gran pregunta es si el gobierno quiere o no quiere avanzar en eso en función de a quién prefiere como el gran o la gran opositora a La Libertad Avanza. Vos decís que a Cristina la ven como una rival conveniente. La ven como una rival conveniente, y incluso en el gobierno dicen la figura de Milei crece cuando tiene enfrente a una rival como Cristina Kirchner. No es lo mismo tener a cualquier peronista que tener a la principal referente del kirchnerismo, y la lectura que hacen desde el oficialismo es si hay algo que no quiere la sociedad es volver a lo que fueron los gobiernos kirchneristas. Puede no gustarle este gobierno, pero si claramente no quieren volver a lo que es el kirchnerismo, más allá que dentro de las distintas encuestas que uno puede ver, la figura de Cristina Kirchner sigue teniendo un peso muy grande. Bueno, pero, perdón, hay otros referentes. Justamente volvemos a la interna. ¿Qué tal Axel Kicillof? Bueno, Kicillof salió a bancarla ahora con lo que tiene que ver con este fallo judicial. Advirtió que hay una intención de proscribirla, y en este caso, cuando hablamos de proscribirla, ya no es solo la figura de Cristina Kirchner, sino que también ahora, como presidenta del PJ, también se estaría proscribiendo al partido, o por lo menos eso es lo que quieren dejar trascender desde el peronismo, sobre todo desde el kirchnerismo, y Kicillof en ese sentido comparte un poco esa mirada. También decidió bajar el perfil en medio de esta disputa y esta discusión. Y Ale, algo importante para tener en cuenta y estar mirando de cerca: ¿es posible que se arme una coalición más grande que incorpore al peronismo, pero que no sea la única pata? Hasta me animaría a decirte, puede llegar a ser la principal fuerza política, pero no la única. Bueno, varios están pensando, no en el año que viene, sino ya en 2027, que de alguna manera puede llegar a confluir. Hay comunicación, hay diálogo entre distintos sectores del radicalismo que, por ejemplo, representa Martín Lustó, algún sector que está más relacionado con el larretismo. Desde esos sectores dicen, no descartamos algún tipo de acuerdo con el peronismo. No necesariamente que ese peronismo esté conducido o esté referenciado en Cristina Kirchner. Ahí toman un poco de distancia, pero algunos dicen hay que pensar en una coalición que sí tenga a sectores importantes del peronismo y también, bueno, obviamente otras fuerzas políticas que puedan funcionar como un espacio. Y ahí aparece de nuevo la idea de la gran Avenida del Medio, donde
otros te dicen, y sobre todo desde el kirchnerismo y desde La Libertad Avanza, eso no funciona. Acá siempre hay que pensar en términos de polarización. Bueno, ya se ha transitado la avenida del medio, ¿no? Y no era tan ancha. Además, ahora está la experiencia de Kamala Harris, ¿no? Bueno. Un nuevo fracaso del extremo centro. Así es, Ale. También están mirando ahí, pero muchos lo que te dicen es hay que esperar, hay que ver qué pasa con este gobierno de Javier Milei, y lo que sí es que claramente la idea de que el kirchnerismo o el peronismo no vuelve más, te diría que hay varios que tienen dudas sobre esa idea, incluso dentro del propio empresariado, donde dicen estemos atentos porque lo que se está haciendo hoy desde el gobierno de Milei puede terminarse en el 2027. Es Gabriela Vulcano con información exclusiva de trajinar los pasillos del Congreso a diario, y créanme que la veo. La ley del gallinero, y quédate porque después hay una entrevista con Carlos Medeiros, economista brasileño, economista especializado en el desarrollo, que habla justamente sobre el triunfo de Trump y qué se puede esperar de la relación entre Estados Unidos y la Argentina. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. ¡Sí! Yo soy tu amigo fiel. ¡Gracias, amigo! Me emocionás. Pero no seas ganso, che, si yo estoy cantando porque tenemos un amigo justamente en la Casa Blanca. ¿Qué pasó? ¿Pintaron la Casa Rosada? No, es que ganó Donald. ¿Donald? Sí. ¡El pato Donald! ¡Qué grande! ¡Primo lejano mío! Ah, no, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. ¡Ah, también es un pato! Y, por el color de piel, es un pato a la naranja. No entiendo. No, que Donald Trump, es muy amigo del Jabo. Ah, me imagino que ya hablaron. Y bueno, el peluca lo llamó, sí, lo llamó. ¿Y qué dijo? No, nada, porque no lo atendió. Pero le mandó un video que después subió a las redes. Ah, ¿y qué dijo? Nada, pero después el Jabo le mandó unos memes. Ah. ¿Y qué dijo? Nada. Al final, más que un pato, era un pescado. ¿Por qué? Porque nada. No entiendo. No, bueno, sí, tenés razón, no hay caso. Trump está gosteando al Jabo. ¡Qué feo! Esperá, ¿pero feo quién? ¿El Jabo o Trump? ¡Los dos a la final! ¡Los dos a la final! ¡Los dos a la final! Pueden ver más de esto y muchos títeres en el nuevo streaming de títeres que llevan adelante Nahuel Prado y Gustavo Garavito en @mayonesaok. Con doble S lo encuentran los domingos, estrena un episodio nuevo. Lo que van a ver ahora es el reportaje que cierra el ciclo de entrevistas con pensadores heterodoxos que venimos presentando en estas últimas semanas y que pueden encontrar en mi canal de YouTube también de manera completa. Van a ver ahora las dos partes más interesantes de la conversación con Carlos Medeiros. Carlos Medeiros es profesor titular de Economía del Desarrollo en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil, y es el creador del concepto de desarrollo por invitación. Él sostiene que los países que se desarrollaron tardíamente en el siglo XX lo hicieron porque alguna potencia los invitó a asociarse a ellas. Y vale especialmente este diálogo con Medeiros para analizar este punto y la relación entre un país como Argentina y un país como Estados Unidos, ahora que parece vamos a volver a tener relaciones carnales. Fíjense que primero pone en perspectiva Medeiros la situación en la que le toca hacer equilibrio a América Latina. Medeiros, usted hace 25 años acuñó un concepto que se cita mucho en Argentina, que es el desarrollo por invitación. Argentina y Brasil no fueron invitados
a ese desarrollo. Hoy podrían aprovechar sus recursos naturales en esta transición energética para desarrollarse aún sin haber sido, como dice usted, invitados como Australia ou como Coreia, por exemplo? Essa é uma questão interessante, mas talvez tenhamos que pensar o seguinte: a ideia do desenvolvimento a convite era uma ideia de que, dado o contexto internacional, liderado pelos Estados Unidos, mas em grande rivalidade com a União Soviética, então a ideia era de que os Estados Unidos concediam uma série de vantagens e oportunidades aos países devido à sua posição no tabuleiro da Guerra Fria. Então, essa que era a ideia fundamental de abrir facilidades, estimular o desenvolvimento para que os países não caíssem na mão do adversário. Hoje vivemos uma tensão também profunda com China. Com China. Então, os Estados Unidos e China. E, num certo sentido, poderia-se pensar na possibilidade dos Estados Unidos e também a China usar a sua geoeconomia no sentido de criar oportunidades para os países próximos ou que China e os Estados Unidos estariam interessados em promover e aproximar, e esses países poderiam então ser induzidos a uma trajetória mais expansiva, que se assemelharia a um convite, ou vamos chamar um convite aí como uma oportunidade especial. É claro que aí nessa circunstância surgem oportunidades que, se os países tiverem capacidade de negociar, pode ser interessante, no sentido de, bom, ok, mas nós queremos também industrializar parte dessas, digamos, desses minerais. Quer dizer, nós não queremos apenas ser exportadores desses minerais crudos, mas queremos também industrializar essa, digamos assim, a capacidade desses minerais integrar dentro de, por exemplo, de cadeias de valor um pouco mais ampla, que permita que esses países possam crescer. E usar um pouco o poder de barganha, em que um país e o outro estariam cortejando a América do Sul no sentido de ter facilidades especiais. O que as economias da região irão fazer? Isso depende da sua capacidade negocial, mas depende, sobretudo, de ter estratégias de desenvolvimento, porque pode não ter nenhuma e simplesmente, por exemplo, agora, um caso, infelizmente, da Argentina, com a circunstância que eu vejo, quer dizer, montado numa dívida externa profunda, está simplesmente interessado em exportar o que tiver que exportar. Então, você tem lítio, vai exportar lítio, não vai industrializar o lítio, porque isso dá um tempo. E aí não tem estratégia nenhuma. Então, ter estratégia também depende de um certo conjunto de circunstâncias nacionais no país. Então, eu responderia a você dizendo o seguinte: existem oportunidades, sim, existem possibilidades, você pode combinar essas estratégias, porém isso depende muito das vontades políticas dos países em perseguir um projeto. Não é? O desenvolvimento da convite, historicamente, ele só foi importante porque os países, digamos, quiseram fazer do convite uma estratégia de desenvolvimento. Não foi simplesmente, ok, eu vou entrar nessa trajetória. Este economista interpela especialmente al empresariado argentino, interpela especialmente a una élite que mira a Javier Milei como el ciervito que está por ser atropellado y que dice, bueno, por ahí sale. Claro, Medeiros subraya, los que se desarrollaron lo hicieron porque decidieron desarrollarse. Y hay una parte de la élite argentina que cree que planificar está mal. Bueno, partiendo de esa premisa, es muy difícil que prospere cualquier modelo, incluso el basado en la exportación de materias primas,
como el que Medeiros critica en esta entrevista, pero el que otros economistas más ortodoxos como Dani Rodrik también critican y también lo hacen pensando en lo que está haciendo Javier Milei. En esta segunda parte vas a ver respuestas a preguntas como ¿hay que elegir entre Estados Unidos y China? ¿Es interesante entregarse o fructífero entregarse a uno de estos dos polos así sin mirar? ¿Qué hay que esperar de Donald Trump? La entrevista la hicimos antes del triunfo del republicano, pero fíjate vos lo que dice este especialista en desarrollo, qué actual que es. ¿Eso implica que hay que elegir entre Estados Unidos y China? ¿O habría que mantenerse abierto a oportunidades que se abran en uno u otro campo? Quem melhor faz isso atualmente, a meu ver, é a Índia. A Índia, por exemplo, ela está com os Estados Unidos, mas não está. Ela joga aqui, mas não joga. Eu acho que tem uma certa prudência nessa capacidade de aproveitar, digamos, aquela história. Um país não tem amigos, o país tem interesses nacionais. Então você tem que, como é que os meus interesses são melhor servidos? Você pode fazer uma aproximação estratégica aqui, mas não ali. A pior coisa seria, não, nós somos aliados fundamentalmente dos Estados Unidos. Não, ou aliados fundamentalmente da China. Não. Nós temos interesses importantes com os Estados Unidos, nós temos interesses importantes com a China. E num sistema de negociação, você vê o que é melhor. Ora para cá, ora para lá, negocia pragmaticamente, obtém aqui e ali, no jogo. Claro, lo que está pasando ahora en Argentina es que prima la ideología por sobre esos intereses. ¿Eso cuán peligroso es para...? Isso é péssimo. Isso é que me parece, a coisa da Argentina hoje me parece aquela coisa do governante anterior do... Bolsonaro? Não, do argentino, dos anos 90, Menem. Você parece Menem e Domingos Cavalo, que é a coisa, uma relação umbilical com os Estados Unidos, essa ideia. Há que ser uma coisa muito clara. Os Estados Unidos, eles não dão muita bola para aliados fundamentais. Isso é um aliado fundamental, isso é meio irrelevante. O importante é eles estarem tendo que conquistar a cada dia os seus aliados. Portanto, um país não pode simplesmente dizer, não, essa é a nossa aliança. Os Estados Unidos esquece, isso não tem relevância. O relevante é um país que tem dúvidas, tem conflitos, tem interesses, e aí você abre caminhos para negociar, ora aqui, ora ali. Então, isso aqui é. E não, a ideologia nesse sentido é péssima. Então, nós estamos numa quadra muito complicada de se pensar, ou digamos, estamos numa circunstância que é difícil imagina, digamos, agora pensa uma outra questão, não é? Nessas eleições americanas, então uma eventual vitória, digamos, do Donald Trump significa um reforço dos alinhamentos mais à direita, menos desenvolvimentistas e mais Essa é uma circunstância que particularmente no Brasil preocupa. ¿Y Brasil puede estar en condiciones de llevar adelante la voz de Sudamérica? ¿Puede ser el que discuta en nombre de la región con otras regiones en esta nueva guerra fría que se está desplegando? Eu creio que, novamente, essa é uma questão que, assim, se a gente pensássemos utopicamente, no sentido mais de... Existiriam condições materiais, num certo sentido, sim. Acho que, por exemplo,
Se o Brasil quisesse retomar uma trajetória mais desenvolvimentista forte, poderia aproveitar as circunstâncias atuais dessa disputa dos Estados Unidos e China por novas tecnologias, novos materiais e sobretudo, buscar aí uma cooperação com os países sul-americanos para fazer uma integração física de infraestructura maior. O sea, no se trata de hacerles concesiones, sino de imponerles condiciones. Isto, de você pensar sempre que é um jogo e que existem uma troca aqui. Olha, ok, qual é o meu ativo? O meu ativo é o meu mercado interno. Ah, você quer explorar o meu mercado interno? Boa. Mas vamos fazer alguma coisa em troca. Vamos transferir tecnologia, vamos abrir um laboratório de ciência e tecnologia aqui, junto, e vamos colocar uma empresa chinesa, ou simplesmente vamos abrir e deixar aberto e você faz o que você quiser. Escolhe. Capital estrangeiro é capital estrangeiro. Capital estrangeiro vai dizer, não, eu quero o que é mais barato para mim. Agora, o Estado pode sempre estabelecer alguma regra de negociação. Carlos, gracias. Ya saben, está hecha la invitación, pueden acceder a todas estas entrevistas completas, las que llevamos adelante con la red Ideas en Brasil, en el canal de YouTube que aparece en pantalla. Ya saben, está Yaya Tigosh, Ian Kregel, José Ahumada, Margarita Oliveira, que fue la primera que salió, y Carlos Medeiros. Realmente un lujo que nos hemos dado en este envío poder compartir a estos pensadores heterodoxos. Del mismo modo, compartimos noticias que a veces nos hacen creer que estamos en otro país, un país bananero. Sí, las noticias bananeras que auspicia el León de la Ley de la Selva. ¿Cómo le va, León? Boa noite, Berkovich. Boa noite. Salió como Lula, ¿no? ¿Se acuerda la entrevista que hizo a Lula hace unos años? Alejandro pegaba así. Se enojaba, ¿no? Sí, engrana rápido, Lula. Enojón, sí, es cierto, engrana rápido. Yo soy más de la contra. ¿Sí? ¿De Bolsonaro? Me encanta Bolsonaro. Ah, mire usted. Me gusta cuando alza enanos y le dicen, no, es crianza. Sí. ¿Se acuerda? Es cierto, es bueno. Es solo pequeño. Lo que pasa es que, su hábitat lo amenaza. Bolsonaro está instalando. Aparte, Bolsonaro no da golpes en la mesa, da golpes de Estado. Es cierto, tiene razón. Qué humor curioso tiene León con tos. Bueno, ¿sabe qué? Tengo una noticia bananera para compartir con usted. ¿Quiere que miremos un video? Sí. ¿Vos sos Pistarini? ¿Vos sos Pistarini? Sí. ¿El que sube fotos mías a Twitter? Sí. ¿Tenés algún problema? Ninguno, capo. Está tranquilo. Ah, ¿viste? Arranco la cabeza, pelotudo. Ah, ¿sí? Tranquilo. Te arranco la cabeza. Tranquilo. Ah, mirá qué guapo que sos ahora. Pelotudo. Portate bien, dale. Dale. Sí, yo ya sé que se convirtió en un ícono. Yo ya sé que lo pasaron todos los medios durante Ya es un clásico. toda la semana. Pasaron pocos días, pero la Pistarini, el troll oficialista, se hizo famoso recibiendo esa manito de Dillom, el rapero. Lo que pasa es que quiero conocer su opinión, León. Mamita, Berkovich, mamma mía, mae mía, mae. Mire que he visto gente cobarde, pero este arrugó como un bandoneón. ¿Sabe qué? Sí. Déjeme hablarle a la Pistarini. Le voy a dar la bienvenida al mundo de los títeres, porque bastó ponerle una manito, como dice usted, para que Dillom haga lo que quiera con él, como los títeres, ¿vio? Tiene razón. Tiene razón. Toda una marioneta. Bueno, el segundo video lo tiene como protagonista a un amigo suyo. Al vocero presidencial, Manuel Adorni. La desigualdad, vos podés tener una desigualdad muy grande entre dos personas ricas. Digo, ¿no? Por ejemplo, vos tenés una desigualdad muy grande entre, no sé, Elon Musk, que tiene 200.000 millones de dólares, y yo. ¿No? Hay una distancia, hay una desigualdad enorme entre Elon Musk y yo. Simplemente por una cuestión de ingresos. Bueno, hay que reconocerle creatividad
a Adorni que lo dejó boquiabierto, ¿no? Pero usó el ejemplo de Elon Musk, se comparó con él, para explicar que la desigualdad no está tan mal, ¿ves? Bueno, pero claro, Berkovich, porque hay que darle gracias a la desigualdad. Imagínese si todos fuéramos iguales, pero iguales a Adorni. ¡No! Sería terrible, tiembla el león ante la perspectiva. Bueno, vamos a ver lo último, que no es un video, sino una imagen, un meme. ¿Un meme? Sí. El presidente reposteó este meme, entre otros, ¿no? Mucho retweet mete a altas horas. Bueno, igual otros metían otras cosas, ¿no? Sí. Pero, entre otros, retuiteó este meme para festejar el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. No sé si hay algo más bananero que esto. Quizás debamos cerrar la sección. Está él parado al lado de Trump en el despacho oval mientras Jesucristo guía la mano de Trump firmando un decreto, un executive order. ¿Hay acaso, León, míreme a los ojos, no incline la cabeza, míreme, ¿hay acaso algo más bananero que esto? Pero claro que sí. ¿Qué? Volar a Miami con la nuestra para sacarse una foto porque Trump le clavó el visto todos estos días. Eso es más bananero. Tiene razón, ¿sabe? Gracias por quedarse hasta esta hora. Oh, gracias a usted. Y a ustedes también. Los espero el lunes que viene, como siempre, a las 23 y hasta las 0:30 en esto, La Ley de la Serie. Chao.